certificaciones. Nosotros tenemos fábrica en algunos lugares, bueno, en 2 lugares específicamente, India, China. Voy a presentarles una imagen un poco más adelante. Tenemos también, no solamente tenemos fibra óptica o productos, componentes de fibra óptica dentro de nuestro portafolio de servicios. La realidad es que tenemos también productos como, por ejemplo, en el área de cableado estructurado o en el área de metalmecánica, rack de telecomunicaciones, bandejas, por ejemplo, organizadores. En la parte de cableado estructurado, categoría 5E, categoría 6, categoría 6A. Entonces, tenemos una cantidad interesante de productos o de ítems dentro de nuestro portafolio que ustedes podrían revisar, podrían observar en nuestra página web, que es www.cablex.com. Ustedes van a entrar ahí por categorías y van a ver todos los productos que existen. Tenemos unas imágenes aquí para que ustedes tengan una cierta idea de lo que Cablex es, de las industrias, de las fábricas que tenemos en India y en China. Y también quería un poco referirme al tema de la fabricación del cable, que es, vamos a decir, que el emblema de nuestra marca o de nuestro producto. Entonces nosotros, con respecto a los cables ópticos, los hilos ópticos que están dentro de la fibra óptica, del cable de fibra, nosotros no los fabricamos. Nosotros los compramos usualmente a la industria japonesa y los certificados japoneses. Y dentro de esa fabricación de cables con el hilo que nosotros adquirimos de la industria certificada en Japón, nosotros fabricamos productos que pueden tener más de un requisito. Los requisitos podrían ser premium o podrían ser requisitos estándar. Les invito un poco a saber algo más de esto. Ustedes también pueden ingresar a la página y van a ver ahí las especificaciones de todos estos productos para que puedan, de una u otra manera, evidenciar lo que les estoy diciendo. Los productos premium y los productos estándar tienen requisitos distintos y va a depender de lo que ustedes necesiten dentro del perfil de su instalación. Entonces los invito una vez más a que puedan corroborar eso, puedan revisarlo dentro de nuestra página web. Otra cosa que también ustedes podrían tener como ventaja al utilizar nuestros productos es que nuestros productos todos tienen garantías. Estas garantías pueden ser de 1 año, pueden ser de 5 años o 25 años de garantía, ¿no? De la misma manera, dentro de nuestro sitio web está la información detallada de todo lo que tenga que ver con el programa de garantías en los proyectos y en los productos Cablex. Ahora, si ustedes son o están en alguna parte de Sudamérica, Centroamérica o de Suramérica, pues los invito también a que ustedes revisen dentro de nuestra página web cuáles son nuestros mayoristas. Los mayoristas que se encuentran en su país. Por ejemplo, en Guatemala, en Costa Rica, República Dominicana, aquí mismo en Estados Unidos, donde me encuentro ahora. Puede ser también en Venezuela, en Ecuador, Puerto Rico, Honduras, en Guyanas, en Costa Rica, y tenemos también en Perú, Chile, Colombia. Entonces los invito a que ustedes vean nuestra página web, la visiten, vayan a la sección de lista de mayoristas y ahí van a encontrar, si es que hay un mayorista en su país, ustedes puedan adquirir el producto ahí. Otra cosa que también nosotros hacemos por medio de nuestros mayoristas y lo hacemos directamente, si ustedes quisieran contactarse con nosotros, pues ahí les dejo nuestros datos, mis datos básicamente que son de WhatsApp y correo electrónico, para que ustedes, si tuviesen alguna necesidad, por ejemplo, si son WIS, por ejemplo, y quisieran implementar FTTH como red o como infraestructura, pues podrían ustedes, y no tienen la experiencia, pues podrían un poco contarnos su proyecto y nosotros vemos la forma de cómo podemos ayudarlo. O si tienen personal técnico, el cual necesita soporte, necesitan saber qué materiales utilizar o cuáles son las técnicas de instalación para ese material, cuál es el ambiente de instalación para ese material. Entonces ustedes podrían, por estos medios, contactarse con nosotros o por medio de nuestros mayoristas, ¿no? La lista que le mencioné hace un momento. Si ustedes tienen contacto directo con su mayorista o su vendedor, pues ustedes podrían hacernos llegar la información a nosotros y nosotros con mucho gusto podríamos ayudarlos, ¿no? Es importante
que sepan que sin ningún tipo de compromiso ustedes podrían contactarse con nosotros y nosotros les prestaremos el servicio o la ayuda en tiempo y en forma. ¿Ok? Una vez habiendo dicho eso, ya podemos comenzar con la charla o con la capacitación de hoy. Habla específicamente de cómo vamos a esbozar un proyecto desde cero, ¿no? O cómo algunos podrían decir diseñar, aunque realmente este no es una conversación, para llamarlo de una manera, sobre diseño, pero sí sobre cómo vamos a enfrentar un proyecto desde cero, ¿no? Cómo lo enfrentaríamos desde cero. Entonces, lo primero que tenemos es, obviamente, el enunciado. Lo que tenemos es el caso supuesto consentido del proyecto. Y lo que dice este enunciado es que tenemos un proyecto, lo cual nos están solicitando, que tiene un área de 9 kilómetros cuadrados, simplemente para que lo pongamos en una referencia, y que tiene como hogares potenciales 5.000 hogares potenciales. Ese va a ser nuestro universo al cual vamos a ingresar. Y el área que vamos a cubrir va a ser un área de 9 kilómetros cuadrados. Luego dice que los hogares potenciales están segmentados en dos redes. Dos redes, estamos hablando ya en sentido de networking como tal. Entonces están segmentados, un 30% de esos 5.000 pertenecen a la red comercial y un 70% de esos 5.000 pertenecen a la red residencial. Y la tasa de penetración va a ser 60% para todo el proyecto. Es importante reconocer eso, porque de esa manera vamos a poder ya identificar qué tipo o qué estructura vamos a poder utilizar. Luego me dice que la velocidad de transmisión de datos, lo que conocemos como ancho de banda, es de 50 megabits por segundo para la red residencial y de 200 megabits por segundo para la red comercial. Y también que van a utilizar dos tipos de tecnologías para acceder a estos clientes. Estos clientes van a tener servicio o vamos a acceder a ellos tecnológicamente por medio de XGPON y por medio de GPON. ¿Okay? Eso es básicamente lo que dice el enunciado. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Pues deberíamos determinar cuántas celdas de servicio o cuántos lotes existen en el proyecto. Deberíamos homologar esa tasa de penetración, ¿no? Debemos homologarla o llevarla al mundo de las FTTH. Y luego tenemos que calcular esa troncal, que es la que se va a conectar a mi ODF dentro de la central. Esa troncal de cuántos hilos debería ser para este proyecto en particular. ¿Cuántos hilos debería dedicarle para este proyecto? También tenemos que definir los niveles de división de la red, cómo está spliteada esta red. Y por último, necesitamos conocer el presupuesto de poder, necesitamos conocer la pérdida del enlace y necesitamos conocer la comprobación de esto, ¿no? En otras palabras, el margen de seguridad. Básicamente es eso lo que me está diciendo y me está dando ya los valores de potencia de transmisión, sensibilidad de recepción, tanto para la tecnología de GPON y para la tecnología de XGPON. Entonces, les recomiendo que si están solamente escuchando, tengan algo con que anotar, porque vamos a hacer algunos cálculos y vamos a tomar algunos valores y no vamos a poder regresar a ver los valores. Los valores van a estar definidos ya dentro de la presentación. Pero si ustedes no tienen los valores apuntados en un cuaderno o en una libreta, es posible que se pierdan en el proyecto, en el proceso. ¿Ok? Entonces les recomiendo que tengan algo en donde apuntar. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la celda de servicio. Para el cálculo de la celda de servicio necesitamos conocer lo que ya sabemos, los hogares potenciales. ¿Cuántos hogares potenciales son? Son 5.000 hogares potenciales que están divididos o segmentados en 70% para la red residencial y 30% para la red comercial. Con lo cual, si yo simplemente hago los cálculos matemáticos, hago la operación, pues me voy a dar cuenta que tengo 3.500 para la red residencial y tengo 1.500 para la red comercial. Luego, necesito aplicarle la tasa de penetración.
Y es algo que les voy a decir desde el inicio. Si ustedes tienen una sola tasa de penetración y van a utilizar, por ejemplo, todas las bondades de la fibra óptica que les entrega con respecto a la coexistencia, me estoy refiriendo a que ustedes pueden enviar no solamente diferentes tipos de señales, diferentes tipos de servicios, dividirlo en canales para que esto sea una realidad, sino que aparte de eso ustedes pueden utilizar diferentes tecnologías por un mismo hilo. Entonces deben estar conscientes que la tasa de penetración tiene que ser la misma para todo el proyecto. Si la tasa de penetración es distinta, les pongo un ejemplo. Si la tasa de penetración fuese sido, por ejemplo, para la red residencial 60% y para la red comercial 30% o 40%, entonces estaban obligados a tener dos redes con respecto a la infraestructura. Estaban obligados a desplegar dos hilos de fibra, uno para una red y otro hilo de fibra para otra red. Simplemente porque la tasa de penetración no puede ser compartida. La tasa de penetración, que es específicamente el lugar de confinamiento, donde los puertos, o sea, los usuarios, los clientes se conectan, no puedo compartirla en diferentes tipos de conteo de hilos, de conteo de puertos, por ejemplo, ¿no? En una sola caja no puedo poner dos splitters conectados a un solo hilo. Un splitter de 8 y un splitter de 16, por ejemplo. No puedo hacer eso. Entonces, como eso no es posible, deben tener claro que cada vez que se encuentren un proyecto de ese tipo, se encuentren ustedes con una necesidad de ese tipo, el despliegue con respecto a su infraestructura tiene que ser distinto a lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, ya sabemos que la tasa de penetración en este momento es para todo el proyecto 60%. Con lo cual, vamos a tener que un total de hogares conectados, según la tasa de penetración, que es 60%, es de 3.000 hogares conectados. Y cuando hablo de hogares conectados, no me estoy refiriendo solamente a casas, a hogares donde hay personas, donde hay familias viviendo, sino que conocemos ya perfectamente que el término FTTH no solamente se refiere a la parte residencial, ¿no? Donde hay familias viviendo, sino que también abarca toda la parte comercial, oficinas y demás. Entonces, cuando hablamos de hogares conectados, estamos hablando simplemente de usuarios al fin del día. ¿Cuántos clientes van a haber conectados en mi red al final del día? Yo estoy pensando que mi red va a tener un 60% de esos 5.000 y esos son 3.500. Están de cierta manera, para hacerlo un poco más interesante, sectorizados entre 2.100 para la parte residencial y 900 para la parte comercial. Pero al fin del día, al momento del despliegue, lo que me va a importar es saber cuántos clientes voy a tener yo en la red y para cuántos clientes yo voy a desplegar una red. Para eso me sirve la tasa de penetración, para saber cuántos son los clientes que yo, o sea, para qué cantidad de clientes yo voy a desplegar una red. ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar al cliente? Bueno, eso lo voy a definir en su momento, ¿no? Por medio de la topografía. Pero ahora lo que a mí me importa saber es que en mi red, tal como está pensado, voy a tener 3.000 hogares conectados al final del día. Luego necesito conocer la velocidad de transmisión, que ya sabemos que en este caso son dos tipos de tecnología. En el primer caso, pues tenemos nosotros la tasa de transmisión de 50 megabits por segundo, como decía el enunciado, para la red residencial. Y eso significa que voy a utilizar GPON como base tecnológica, como decía el enunciado. Eso significa que yo debo llevar todo a la misma unidad de medida. Si yo sé que GPON trabaja a 2.5 gigabits por segundo en sentido descendente, significa que yo voy a tener 2.500 megabits por segundo en ese puerto GPON en sentido descendente, es decir, desde la OLT hacia el equipo remoto. Entonces, la velocidad, ¿no? Lo que ustedes ven como variable BXHC, es decir, velocidad por hogar conectado, será igual a ¿qué? Será igual a 2.500 megabits entre 50 megabits. Con esto, ¿qué yo voy a tener? Voy a saber cuántos usuarios tengo
poder conectarme a esa velocidad, a ese puerto. ¿Cuántos clientes se van a poder conectar a la velocidad de 50 megabits por segundo al puerto de gigabit, al puerto de la OLT en ese momento? Y sabemos que son 50 por el cálculo matemático. Eso significa que yo tengo 50 ONUs. Si estoy utilizando GPON, ya sé que el equipo que se encuentra del otro lado es una ONU. 50 ONUs van a estar conectadas por puerto GPON. Por puerto GPON. Eso es lo que me está diciendo este ejercicio. Hasta ahí. Ahora, yo tengo que estar consciente también que esto es a nivel de networking. A nivel de infraestructura de red de capa 1, a nivel del cableado, para que me entiendan, esto no puede ser posible en una red FTTH, porque las redes FTTH no tienen splitter de 50, por ejemplo. Las redes FTTH manejan 2 a la N. Ese 2 a la N significa que todos los splitters van a ser de 4 salidas, o de 8, o de 16, o de 32, o de 64. En otras palabras, si yo voy a la segregación de la red, yo voy a saber que a este puerto PON, al fin del día, se van a poder conectar 64 usuarios o 64 ONUs. Lo van a hacer de esa manera porque la estructura de la arquitectura FTTH no me permite poner 50 completamente así como el cálculo me dio. Entonces, yo ya sé que eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que yo al momento de hacer la instalación o el despliegue, pues voy a tener que desplegar de tal manera que al final me queden 64 usuarios por un solo hilo que se va a conectar a su vez al puerto PON, al puerto GPON. Ahora, lo mismo que hice para la parte de GPON, voy a tener que hacer para la parte de XGPON. Entonces, yo ya sé que para la velocidad de 200 megas, que es la red residencial, pero la red comercial, yo voy a utilizar XGPON. Bueno, si alguno no sabe, la diferencia entre XGPON y GPON es son completamente diferentes. La X es el número romano 10, que representa al número romano 10, ¿no? En decimal. En notación decimal, si lo quieren ver así. Entonces, lo que está diciendo es que esta tecnología es 10 veces superior a la tecnología de GPON. Si GPON lo hacía a un gigabit, esto lo va a hacer a 10 gigabit. Entonces, hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo llevo a la misma unidad de medida, que son los megabits que yo necesito entregarle al cliente, y yo voy a tener 10.000 megabits. ¿Cuál es la velocidad por hogar conectado? Pues va a ser lo mismo, 10.000 entre 200 y voy a tener coincidencialmente 50 hogares conectados en esta red. Recuerden que son dos redes separadas. Una red es una red GPON y otra es una red XGPON. Pero yo puedo aprovechar la magia, por decirlo de una manera, ¿no? La ventaja que me da la fibra óptica. Y lo que voy a hacer es utilizar un solo hilo de fibra para, en un solo hilo de fibra, enviar estas dos redes. O estas dos tasas de transmisión, si quieren verlo de esa manera. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, yo voy a pensar, si sé que por un lado tengo 64 usuarios o 64 clientes y por la otra red también tengo 64 clientes, al final del día, yo puedo congregar en una sola caja, en lugar de 64, 128 clientes. ¿Es correcto? En una sola caja, yo puedo hacer que al final, ¿no? Al final de mi diseño, al final de mi esquema, yo tenga 128 usuarios por cada hilo. ¿Cómo yo logro hacer eso? Yo tengo que utilizar el concepto de celda de servicio, que es lo que estamos viendo justamente ahorita. El concepto de celda de servicio. ¿Cuál es el concepto de celda de servicio? Significa que una cantidad de ese universo que está allá, que se llama hogares potenciales, una cantidad de ese universo va a estar congregado en un solo punto, para que de ahí yo pueda servir a esos
a esos usuarios que he considerado, o a esos clientes que he considerado, que van a ser parte de mi red en un futuro no muy lejano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llevar el concepto de tasa de penetración hacia el mundo de la FTTX. Y eso conocemos con el nombre de una homologación. Es así como se lo llama, la homologación. Entonces, yo voy a decir que quiero homologar, ¿sí? Que quiero homologar mi tasa de penetración a una caja de 16 salidas. ¿Por qué una caja de 16 salidas? Simplemente porque yo sé que son, si yo tengo, por ejemplo, un nivel de spliteo, los que trabajan en esto van a comprender más rápido. 8 en el primer nivel de división de la red, 8 en el segundo nivel de división de la red son 64 usuarios. Eso significa que al final la caja NAP, el punto de acceso, va a ser una caja de 8 salidas. Pero eso va a ser para la red GPON. Y para la red ex-GPON es exactamente lo mismo. Entonces, tendría que poner 2 hilos, un hilo para cada red. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser eficiente en el funcionamiento porque la fibra me lo permite. Entonces, voy a poner una caja de 16. Al fin del día, lo que voy a tener es segmentar esa caja del puerto 1 al puerto 8 para la red GPON y del puerto 9 al puerto 16 para la red ex-GPON. Si quiero, ¿no? Y así de esa manera lo tengo identificado para que cuando vaya los técnicos que van a hacer la instalación, pues sepan dónde conectarse, dependiendo obviamente del servicio que vamos a entregar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace con una regla de 3 simple, así sencillo como la que aprendimos en la escuela en tercer grado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Yo voy a decir, si tengo 16 puertos, es decir, una caja de 16 puertos, es igual al 60%, que es mi tasa de penetración, entonces, ¿cuántos puertos, ¿sí?, representan al 100%? Si yo hago ese cálculo, me voy a dar cuenta que tengo como celda de servicio 26.66. Es decir, voy a multiplicar 100, como se hace cualquier regla de 3 simple. En la misma operación, multiplica 100 por 16 y dividen entre 60. Y cuando se den cuenta, le va a dar el valor de 26.66. Ahora, 26.66 es un valor en fracción. Nosotros no podemos tener 26.66 casas o 26.66 hogares o 26.66 negocios. Tenemos números completos porque son clientes completos. Entonces, tenemos que llevarlo a nuestro inmediato superior en este caso, porque es 0.66. Entonces, sería 27 hogares potenciales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada 27 hogares potenciales yo voy a poner una caja de 16 puertos. Eso es todo lo que quiere decir. Les voy a explicar un poco más, tal vez aquí lo puedan ver mejor. Si ustedes tienen algo como esto, ¿verdad? Y quieren comenzar en esta área, vamos a suponer que vamos a comenzar en esta área. Entonces yo voy a acercar un poco más para que todos veamos. Y yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se supone que hay 14 también de este lado. Estamos hablando de 28, es decir, que tengo una casa más de las 27 que me salió en el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a venir aquí y voy a poner en un poste que esté equidistante de la más cercana y la más lejana. Y de esa manera yo voy a definir dónde voy a poner la caja. Eso es lo que yo voy a hacer. Y aquí voy a poner la caja de 16 puertos. Esa caja de 16 puertos, ¿qué va a hacer? Esta caja de 16 puertos va a tener la responsabilidad de albergar a cualquier cliente de estos que están aquí que quiera servirse. Pero se va a poder servir solamente hasta 16 puertos, que es exactamente la tasa de penetración, el 60% de mis hogares potenciales. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a contar 27 casas y luego voy a seguir contando 27 casas más y pongo otra caja, ¿no? 27 casas más, otra caja. Y así lleno todo el proyecto. Todo el proyecto lo lleno contando de 27 en 27 casas. Después busco la forma de cómo unir esas cajas en un proceso que es recoger las cajas por medio de una ruta. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora porque no tenemos tiempo para todo. Pero lo que le quiero decir es por qué razón hicimos esto de poner
de homologar la tasa de penetración, que era el 60%, a una caja en particular. Ahora, ustedes pudieron haber hecho lo contrario. Ustedes pudieron haber dicho, yo no quiero que sea una caja de 16 porque no me conviene. Me conviene una caja de 8. Entonces, hacen lo mismo. Entonces ponen, si dicen ustedes, si 8, ¿verdad? 8 puertos es igual a 60%, ¿cuántos puertos va a ser igual a 100%? Y hacen la operación y él le va a dar un número. Si ahora no quieren que sea 8, sino quieren que sea 32 puertos, ok, hacen lo mismo. Si 32 puertos es igual a 60, ¿cuántos puertos es igual a 100%? Siempre va a ser igual y le va a dar un número. Ese número va a ser su celda de servicio, ok. Ahora, este va a ser el esquemático. Y tal como está pensado el proyecto es el esquemático, porque nosotros tenemos la caja NAP, que es la final, ¿no? El punto de acceso, la caja de terminación, a 16 puertos. Y entonces el segundo nivel de división de la red, ¿qué tendría que hacer? Tiene que ser 8 para tener 128 puertos en un solo hilo. Ahora, si nosotros vamos desde la central hacia el cliente, nos vamos a dar cuenta que tenemos una red, un puerto, es decir, una OLT con un puerto ex-GPON, una OLT con un puerto GPON, y para que estas dos vayan por un solo hilo necesito un filtro, necesito un WDM que va a hacer un multiplexor por división de longitud de onda y va a hacer que por un solo puerto salgan las dos redes. Y a cada una le va a segmentar un ancho de banda, es decir, a cada una le va a segmentar un canal en una longitud de onda distinta. Y por un solo hilo de fibra, ¿no? Un solo hilo de fibra va a llegar hasta el primer nivel de la red, de división de la red, y luego a nuestro segundo nivel de división de la red. Y aquí es donde yo les decía, tengo los primeros 8 puertos para la red GPON y por ejemplo, los segundos 8 puertos para la red ex-GPON, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera es como va a pasar. Ustedes pueden decir, no sabríamos si realmente va a ocurrir así. Bueno, sí va a pasar así si ustedes lo hacen de la forma correcta y han configurado estos equipos por medio de la red, ¿no? Tienen que utilizar segregación de la red, o sea, no va a ser una red plug and play, va a tener que ser una red que sea un poco más administrada. No, si eso es así, no van a tener ningún problema. Les aseguro que los equipos se van a poder setear y se van a poder conectar correctamente. Ahora, ¿cuál es el cálculo? El cálculo para el conteo de hilos. Como habíamos dicho, necesitamos saber cuántos hilos necesito yo para esos 3.000 usuarios que van a estar conectados a diferentes tasas de transmisión. ¿Cuál es la cantidad? Entonces va a ser un poco más sencillo de saber, porque nosotros ya tenemos los valores. Y como tenemos los valores, podemos nosotros decir, ok, la celda de servicio, el total de la celda de servicio, me va a mí a poder identificar, me va a poder a mí ayudar a identificar cuántos hilos necesito. Esa es una forma de sacar el conteo de hilos. Entonces ustedes ya saben que son 27 casas o 27 usuarios por cada celda de servicio. Entonces va a ser sencillo. El total de las celdas de servicios es igual a ¿cuánto? A el total del universo que tengo allá afuera de hogares potenciales entre la cantidad de usuarios, la cantidad de clientes que tiene cada celda de servicio. Entonces, eso me va a dar a mí 185.18 celdas de servicio. ¿Sí? 185.18 celdas de servicio. Ahora, ustedes recuerden que las celdas de servicio están representadas por una caja NAP, que puede ser de 16 puertos, como es este caso, o puede ser la cantidad de puertos que ustedes decidieron. En este caso, lo que estoy diciendo es que son 185. No pueden ser una fracción porque es una caja en completo. Entonces, como es punto 18, pues voy a llevarlo en este caso a mi inmediato inferior, que es 185 cerrados. Lo que estoy diciendo, también incluso para en función de un inventario de materiales, saber cuántos materiales voy a utilizar, es que tengo 185 cajas NAP o 185 cajas de terminación. Y dentro de cada caja de terminación tengo 185 splitters. ¿De cuánto? De 16. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ahora, yo tengo ya esa información y necesito saber cuál es el total de hilos que voy a utilizar en este proyecto. Con esa información es mucho más sencillo ya saberlo. Porque yo lo que tengo que hacer es decir, ok, tengo 185 celdas de servicio
dónde se encuentra la ruta que alimenta esa caja de servicio. Y la ruta que alimenta esa celda de servicio o esas celdas de servicio es lo que nosotros conocemos como caja de distribución o distribution box. La caja de distribución es la caja que si tú vas de atrás hacia adelante, es decir, de la central hacia el cliente, es donde se encuentra tu primer nivel de spliteo. Sigue el hilo, solamente el hilo de fibra. Te vas a dar cuenta que eso es así. De aquí sale un hilo de fibra, va a la caja, sigue siendo un hilo de fibra, continúa un hilo de fibra, hasta que encuentra su primer nivel de spliteo, o su primer nivel de edición de la red. Ha encontrado un splitter de 1 a 8. Significa que ahora este hilo se va a convertir en 8 hilos. Entonces yo necesito saber hasta qué lugar, hasta qué posición esta red tenía un solo hilo. Y esa es lo que nosotros conocemos como una ruta, la caja de distribución. Entonces es bastante sencillo hacer el cálculo. Tú podrías decir 185 entre 8, porque es el splitter que se encuentra aquí. Si hubiese un splitter de 16, entonces fuese 185 entre 16. Si hubiese un splitter de 4, fuese 185 entre 4. Y de esa manera tú vas a saber cuántos hilos hay. Eso te da como resultado otra vez 23 y fracción. Como es menos de 50, vas a tener que llevarlo a su inmediato inferior, que es 23 hilos. Tú ya sabes que son 23 hilos y eso es ideal. Pero también, de paso, ahora ya sabes cuántas cajas de distribución son. Son 23 cajas de distribución que necesitas para este proyecto. Y como dentro de esa caja de distribución hay un splitter, entonces necesitas también 23 splitters de 8 puertos. A medida que tú vas avanzando en hacer esto, vas también avanzando en tu inventario de materiales. Vas identificando cuáles son los materiales, cuáles son los componentes que están haciendo parte de esta red. Ese es un método, una forma muy sencilla de resolverlo cuando tienes la información a la mano. Si no tienes la información porque no has sacado el de servicio, porque no sabes tasa de penetración, porque desconoces todo eso, pues tú tal vez podrías hacer una forma que es un poco más simple, más sencilla. Pero debes tener la mente bien clara, debes saber lo que estás haciendo para que puedas entenderlo. Y es mucho más sencillo, de verdad, pero siempre y cuando entiendas el método, entiendas la forma. En este caso, lo que vamos a utilizar es los hogares que van a ser conectados, simplemente los hogares conectados. Yo sé que son 3.000 hogares conectados, los que yo voy a tener en mi red. O sea, yo tengo espacio para conectar 3.000 usuarios en mi red, no más de 3.000, porque eso fue lo que dio mi tasa de penetración, 60%. Entonces, yo ya sé que eso es una realidad. Yo lo que voy a hacer es decir cuántos usuarios se conectan por hilo en el diseño que yo ya hice. En ese diseño tenía 128 usuarios por hilo. ¿Por qué? Porque eran 64 en la red GPON y 64 en la red ex-GPON. Entonces son 128 usuarios por hilo. 128 usuarios por hilo, es decir, 3.000 entre 128, te va a dar exactamente 23.43. ¿No? Como es menos de 50, entonces vas a llevarlo a tu inmediato inferior. En este caso son 23 hilos. Estamos hablando de exactamente lo mismo. Llegaste al mismo resultado de 23 hilos, pero tomaste caminos distintos. A fin del día, ya sabes que son 23 cajas de distribución y 23 splitters con conectores o sin conectores dependiendo de tu diseño. Luego vamos a tener el cálculo de la pérdida del enlace. Para el cálculo de la pérdida del enlace es muy sencillo, lo que se conoce como el loss of link, ¿verdad? La pérdida del enlace. Y se representa con dos L's mayúsculas. Y tienes que hacerlo en ambas tecnologías. Tiene que ser así porque necesitas tú conocer cuál es el coeficiente de atenuación de la fibra. Entonces tú vas a tener que contar cuántos conectores hay, cuántos splitters hay, cuántos empalmes tienes, cuál es la cantidad en kilómetros de fibra, para saber específicamente la pérdida del enlace. Pero tienes que hacerla en doble vía, en vía ascendente y en vía descendente. Descendente es desde la OLT hacia la ONT, es decir, desde la central hacia el equipo remoto. Y en sentido ascendente es desde el equipo remoto hacia la central. Okay, entonces necesitas conocer la tecnología, cómo funciona. Por ejemplo, GPON trabaja, cuando hace su canal de bajada, lo hace en 1490 nanómetros.
y debe saber cuánto pierde, cuál es el coeficiente de atenuación de una fibra óptica en 1490 nanómetros. Debes saberlo, porque si no, no vas a poder hacer el cálculo real. Vas a poder usar un cálculo supuesto. Y esa no es la idea de hacer un proyecto. Entonces tú vas a decir, tengo, por ejemplo, 10 conectores, ¿no? Tengo un splitter de 8, un splitter de 16, tengo 10 conectores, tengo un empalme, 5 empalmes y tengo 12.15, es decir, 12 kilómetros con 150 metros de fibra. Y eso va a ser en sentido descendente, 1490 nanómetros. ¿Cuál es la pérdida de 1490 nanómetros? 0.25 dB de pérdida. Haces el cálculo y eso te va a dar 29.53. Ese 29.53 tú decides si lo manejas así mismo en fracción o lo llevas directamente a tu inmediato superior, que sería 30 dB de pérdida. Y vas a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en sentido ascendente. Pero como es en sentido ascendente, tienes que saber cómo trabaja GPON. GPON trabaja en 1310 nanómetros. Eso significa que el coeficiente de atenuación de la fibra también va a cambiar. Y ahora va a ser 0.35 dB por cada kilómetro. Entonces, hay una diferencia pequeña, pero existe, que es de, en este caso, 30.7525 decibeles de pérdida, ¿no? Esa es la diferencia entre utilizando los mismos componentes, utilizando el mismo esquema, simplemente que en sentido ascendente y en sentido descendente, pues van a cambiar los valores por el coeficiente de atenuación de la fibra. Eso en una tecnología. Ahora, en la siguiente tecnología, que es la tecnología de GPON, también es igual, porque ex-GPON no trabaja en 1490, sino en 1557 nanómetros. El coeficiente de atenuación en 1557 nanómetros es 0.22 por cada kilómetro. Y en sentido ascendente trabaja en 1270 nanómetros y el coeficiente de atenuación es 0.36. En algunos libros puede decir 0.37 incluso. Pero como quieras, esos valores son a veces despreciables porque son muy pequeños. Y si ustedes se dan cuenta, no rebasó la distancia entre lo que pasaba, me estoy refiriendo a la cantidad de pérdida, lo que pasaba con las fibras, con la tecnología GPON, ¿no? Que el coeficiente de atenuación era un poco distinto. Sigue siendo todavía 29 y sigue siendo todavía 30. Entonces yo podría llevar, por ejemplo, de 30.87 a 31. ¿No? Y en el caso del 29.17, mantenerlo en 29. Si quiero redondear los números. Ahora, para esto, yo necesito conocer cuál es el power budget, cuál es el presupuesto de poder. El presupuesto de poder que va a tener en cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, yo estoy hablando de GPON. Entonces, ¿cómo yo calculo el presupuesto de poder? El presupuesto de poder se calcula potencia de transmisión del equipo que está transmitiendo, sensibilidad de recepción del equipo que está recibiendo, en este caso es el equipo contrario. Y eso lo puedo manejar en doble vía, en dos vías, en sentido ascendente y en sentido descendente, sin problema alguno. Entonces yo voy a tener que mi power budget, mi presupuesto de poder en sentido descendente va a ser 7, con los valores que ya tenemos definidos, 7 menos 28, por ley de signos, me queda 7 más 28, sería 35 dB. Y en sentido ascendente, tendría un dB, porque la ONU transmite en 1, en un dBm, menos 35 dBm, que es la sensibilidad de recepción de la OLT. Por ley de signos me va a quedar 36 dB de pérdida. ¿Qué significa esto? Significa que en el enlace, lo máximo que puede perder ese enlace es 35 dB. Perdón, 35 dB. 35 dB. Es lo que podría perder. En este caso, es lo máximo que podría perder. Si pierde 36, significa que cuando yo esté haciendo una comunicación en sentido descendente, al perder 36, algunos de los equipos que están conectados a esa red se van a quedar sin servicio. Simplemente porque ha rebasado la tolerancia de pérdida que puede soportar ese enlace a medida de cálculo solamente. Lo mismo va a ocurrir con la parte de ex-GPON, ¿verdad? Yo debo saber
qué pasa en sentido ascendente, qué pasa en sentido descendente. Si yo hago el cálculo de Power Budget, me voy a dar cuenta que tengo para el sentido descendente 37 y para sentido ascendente 36. ¿Cuánto es lo máximo que puede perder ese enlace? Ese enlace puede perder como máximo 36 dB. Ahora, como la situación es esta, que yo voy a trabajar por un solo hilo de fibra, las dos tecnologías, debo escoger la menor entre ellas. En este caso es 35 dB. En este caso en particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me falta saber todavía? Lo que me falta saber aún es el cálculo del margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Ustedes van a recordar que cuando nosotros hacemos una instalación, esa instalación es para 25 hasta 30 años de vida útil. Es decir, de sacar, de tener lucrar de esa red. Entonces, son infraestructuras que van a tener largo plazo de duración, larga vida, longeva vida. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podría ocurrir en todo ese tiempo? En ese tiempo podría ocurrir tal vez que crezca un árbol y está tensionando los cables de fibra. Puede ser que haya un accidente, por ejemplo, en un poste y la fibra se cayó y tuvimos que empalmarla. Eso le va a agregar pérdida al enlace. Puede ser que construyeron un edificio y al construirlo, la fachada del edificio está haciendo presión contra los cables. Pueden pasar 1000 cosas que ahora mismo no se me pueden ocurrir. Pero yo necesito tener un margen de seguridad, como decir, necesito tener dinero en el banco para, si hay una emergencia, resolver esa emergencia y que todos los usuarios, todos los clientes que estén conectados en esa red no tengan ningún tipo de problema. Para eso sirve el margen de seguridad. Para darme a mí como diseñador o para darme a mí como planificador o para darme a mí como instalador la tranquilidad de que ese enlace va a estar funcionando sin ningún problema, no importa si es que se le agrega cierta cantidad de pérdidas por cuestiones básicas o por cuestiones que salen de mi control y que sabemos que podrán ocurrir a lo largo de la vida útil de esa red. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad? Necesitaba todo lo que vimos anteriormente. Necesitaba conocer cuánto tengo de presupuesto de poder, cuál es mi Power Budget, y necesito saber cuál es la pérdida de mi enlace. Y esto lo voy a calcular, ya saben, en sentido ascendente y en sentido descendente. Tiene que ser en ambos sentidos. Entonces va a ser de esa manera. Y el orden en este caso sí altera el producto. Tiene que ser en ese orden. No van a poner primero la pérdida del enlace y después el Power Budget porque le va a dar una cantidad negativa. Y tal vez no es así como está funcionando. El orden correcto es Power Budget menos la pérdida del enlace. Ese es el orden correcto. O sea que tienen que tener cuidado con eso. Si reemplazamos los valores que ya los tenemos, por eso yo les decía que era importante que tengan un papelito para que vayan anotando, porque no podemos regresar a ver los valores que ya pasaron. Entonces ustedes se van a dar cuenta que margen de seguridad en sentido descendente, tenemos Power Budget en sentido descendente, 35, para GPON, ¿no? En la tecnología GPON. Menos la pérdida del enlace en sentido descendente también es 30. Entonces, 35 menos 30 son 5. ¿5 qué? 5 dB. Es decir, que yo voy a tener vamos a decir, con un ahorro, ¿no? De decibelios de 5 decibelios en esa red en sentido descendente. Si pasa cualquier cosa de lo que les dije y yo le voy a agregar hasta 3, 4, hasta 5 dB de pérdida, mientras el tiempo de vida útil de esa red, no va a pasar nada. Todos van a estar conectados, todos los clientes de esa red van a estar conectados. Todos los 128 clientes de esa red. Pero si llega a 5.1, 5.2, es decir, más de 5 dB de pérdida, pues alguno de esos clientes que se encuentran más lejos no va a tener conexión a la red. Y yo voy a tener un problema tal que me va a tocar mandar a resolver ese problema con algún tipo de cuadrilla, algún tipo de, no sé, de solución alternativa que se me presente en ese momento. Okay, entonces eso es lo que va a ocurrir. Y lo mismo van a tener que hacer para la parte de XGPON. Ya tienen los valores porque ya calculamos todo y sabemos qué cosa
cuál es el valor de power budget, cuál es el valor de la pérdida del enlace, lo sabemos. Entonces, podemos nosotros calcular cuál es el margen de seguridad. Ahora, yo les digo que el margen de seguridad, si ustedes son la compañía que contrata, ¿no? Entonces usted asegúrese que en el reporte que le entregue su instalador, diga que el margen de seguridad esté sobre el 3 decibelios, por lo que ya les dije. Si es menos de 3 decibelios, va a funcionar igual. O sea, si es, por ejemplo, 2 dB o 1 dB, la red va a funcionar. Todos se van a poder conectar, pero tienes muy poco espacio para perder. Entonces, por funciones de diseño, se exige, ¿sí? O se recomienda, si quieren verlo así, que sea superior a 3 dB. Si el margen de error te da 0 o un valor menor que 0, o sea, un valor negativo, significa que esa red no va a funcionar. Algunos de los clientes que van a estar conectados a esa red no van a tener cómo conectarse porque es insuficiente la potencia para poder levantar la ONT. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y de esa forma estamos completamente seguros que a nivel de diseño está perfectamente todo bien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros una comprobación a nivel de infraestructura? Porque al fin del día, cuando ya vamos a hacer el despliegue, o ya está todo desplegado, está todo montado, y tiene que ir la cuadrilla que hace la instalación ya como tal al cliente final, ¿no? Activación del cliente. Cuando la gente llama, quiero tu servicio, y va la cuadrilla a hacer la instalación, nosotros tenemos que decirle a ese técnico, a esa cuadrilla de técnicos, qué esperar en esa red. ¿Cuántos dBms debes esperar? Lo que le estoy diciendo yo es una relación de potencia, simplemente eso. Le estoy diciendo, mira, yo tengo 7 dBms en la entrada, ¿cuántos dBms voy a tener en la salida? Sabiendo que he perdido esta cantidad. Entonces, eso es un cálculo que todos hacemos de forma incluso empírica, porque lo hemos visto que alguien lo hace o porque alguien nos dijo que así lo hacemos. Y lo único que tenemos que hacer es tomar la potencia, que en este caso es 7, de la OLT, y restarla de lo que pierde. ¿Cuánto está perdiendo en dBs? ¿No? Pierde 29.54, que es la pérdida del enlace, ya eso ya lo dimos. En sentido, en este caso, descendente, porque eso es lo que estoy viendo, desde la OLT hacia la OLT. Entonces, en sentido descendente, este enlace pierde 29.54. Y entonces yo digo 7 menos 29.54 menos 22.54. Punto. Para de contar. Y listo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que matemáticamente no es posible. Ese es el problema. Matemáticamente no es posible hacer ese cálculo porque, por un lado, tengo dBms, que es un cálculo lineal, pero es un número no lineal. Y por otro lado tengo los dBs, que son un número lineal. Entonces, lo que quiero decir es que por un lado tengo un cálculo logarítmico y por otro lado tengo un cálculo lineal, común y corriente. Entonces, no son la misma variable. Pero ese cálculo de menos 22.54 es correcto. Hay dos formas, bueno, son tres realmente, pero la más conocida. Hay dos formas de comprobar esto. La primera, si ustedes son matemáticos, pueden utilizar el cálculo matemático que se encuentra en cualquier regla posible. Incluso, ustedes se van a dar cuenta, aquí tengo algo para mostrarles, rapidito. Por ejemplo, si ustedes cogen cualquier calculadora que diga, transfórmame de dBm a milivatios, le va a mostrar el cálculo que utilizó. ¿Sí ves? Ese es un cálculo logarítmico en base 10. Y ese es el cálculo que está utilizando la computadora para decirme este valor, cuánto es en dBms. O para decirme este valor, que está en dBms, a milivatios. Utiliza un cálculo logarítmico. Ahora, si ustedes conocen la fórmula, saben cómo desplegarla, pues la van a hacer así. Si no lo saben, hay otro método que es más sencillo, que se llama el método de la sustitución. El método de la sustitución habla y dice que necesitamos nosotros, por ejemplo, si decimos que le voy a restar una potencia, a una potencia cualquiera le voy a restar 10 dBs, es decir, a una potencia que está en dBms, le voy a restar 10 dBs, tengo que dividir esa potencia entre 10. Y si le voy a restar 3 dBs a esa potencia, tengo que dividirlo entre 2. Si yo tengo claro eso, yo ya sé cómo puedo resolver este problema.
Entonces, lo mismo que yo decir 29.54 es lo mismo que decir menos 10, menos 10, menos 3, menos 3, menos 0.54, ¿no? Descomponiendo el número. Si yo sumo ese valor, me va a dar exactamente 29.54. ¿Y qué es lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es ocupar cualquiera de las calculadoras que le mostré incluso ahora para convertir de dBm a decibelios milivatios, ¿no? Por ejemplo, este creo que lo hace, ¿no? Tengo 7 dBm y lo quiero convertir a milivatios. Entonces, sería 5.11. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? 5.011. Entonces, ¿cuánto? Milivatios. Y luego haces la operación. Cuando haces la operación matemática, te vas a dar cuenta que el valor que te entrega es 0.062, 63, 75, ¿qué? Milivatios. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo, pero ahora dices que convierta de decibelios milivatios, de milivatios a decibelios milivatios, ¿ok? Eso es lo que le vas a decir. Como en este caso, ese es el número que tenía yo aquí. Lo he agregado acá para que me diga cuánto es el valor. El valor es menos 22.031, ¿qué? Decibelios milivatios. Y todavía tiene un residuo de 0.54 aquí, que debo agregárselo al final. Eso me va a dar menos 22.57 dB, que al fin del día el valor entero es exactamente el mismo, menos 22 y menos 22. Ustedes pueden hacer este cálculo, pero utilizando la fórmula logarítmica y le va a dar el mismo resultado. Sí, que se los digo yo, que ya lo he hecho varias veces. Pero por cuestión de tiempo, y sé que tampoco se trata de una clase de física o de matemática, simplemente lo que quiero demostrarles es que el cálculo de la comparación, es decir, 7 menos 29 es exactamente lo mismo que hacer todo lo que hicimos anteriormente o utilizar la regla del cálculo logarítmico. Y van a hacer exactamente lo mismo para la parte de la red GPON, pero en sentido ascendente. La diferencia va a ser que ahora no va a ser 7, sino va a ser 1, porque 1 es la transmisión. Y van a hacer el mismo cálculo, no van a hacer lo mismo, van a comprobar y le va a dar el mismo valor al fin del día. La idea es que ustedes sepan cuánto tendrían que esperar si tienen una relación de potencia. Me estoy refiriendo a que si tengo 7 en la entrada, ¿cuánto tengo en la salida? O si tengo 1 en la entrada, ¿cuánto tengo en la salida? Así de simple. Y de esa manera, pues el técnico que va a hacer el trabajo, que cuando tenga que ir a hacer la instalación, sepa qué esperar. Si él tiene, en lugar de tener menos 29, por ejemplo, de BM, que es lo que está esperando, si él tiene 30, 32, 35, entonces él va a reportar que hay un problema con el equipo o un problema con la parte de la infraestructura. ¿Ok? Eso es básicamente lo que podemos abarcar en una hora. Solamente les voy a dejar esta información si ustedes necesitan soporte en alguno de los temas que han visto. Ya saben, pueden contar con nosotros, contáctense con su mayorista o contáctense directamente con Cablix a los números, por WhatsApp, al número que está ahí, o por correo electrónico, si así les parece más importante, ¿no? Si no preguntas, es el momento para hacerlas. Tengo todavía unos 3 minutos antes de que se termine la sesión. Ok. Vamos a leerlas en el chat. Bueno, si está preguntando sobre si la charla se grabó y si se puede entregar la información. Yo creo que estos, como son clases, no son webinars, no son grabados, solo son para las personas que entran y pueden ser lo que pueden hacer. Vamos a seguir haciendo más tipo de masterclass como estas. Entonces sería bueno de que sepan que todas las masterclass no se graban, solamente se consumen en este momento y después de eso ya podemos repetirla tal vez, pero no se van a grabar.
Mario dice, ¿cómo se obtienen los valores de pérdida de los diferentes componentes para hacer los cálculos? Bueno, que depende. Si es un cálculo de pérdida del enlace, tienes que saber todos los componentes que tiene tu diseño y simplemente comenzar a sumar cuánto pierde por cada cosa, por cada uno de estos materiales. Pero hay valores teóricos, tienes que investigarlos, si no lo sabes, que van desde 0.1 hasta 0.30, y lo mismo para la parte de los splitters, que son los que más pierden. Los splitters pierden 3.5, 6, 7, 10, dependiendo del número de